Pues bueno, dado que no se va a poder hacer como se hacía antes, los que tengan iPhone, pues sí hagan las preguntas mediante las tarjetitas que con el signo de interrogación. Y los que tienen Android, pues hagan en el chat, pero pues en el chat, si no lo alcanzo a ver y se sube, va a ser un poco más complicado. Pero al menos una media horita, bueno, menos de media horita, va a ser aquí, son las 8:34, como las 9. A ver si podemos avanzar algo. ¿Algún consejo para perseverar en la oración? Eh, Estipular muy bien, a lo menos un día antes, en qué momento vas a tener tu momento de oración. Ponerlo en horario. Y siempre ayuda mucho si es de las primeras actividades. Vale la pena si uno tiene muy... porque el día puede cambiar y todo eso y al final uno ya se quedó sin oración. Entonces, sirve tener horario, pero es muy práctico hacerlo siempre por la mañana. Y si ve que uno va a tener un día más complicado, levantarse antes y tenerlo antes. ¿En dónde estás misionando? Radicando en Los Ángeles. Ya para principios de febrero voy a tener una misión para el centro y norte de California, si Dios quiere. ¿Cuál es el mejor momento para hacer oración? Nuevamente les digo, bueno, mejor momento como tal, o sea, creo que bíblicamente nuestro Señor nos lo mencionó, no tanto con palabras, sino con obras. El Señor oraba en la noche, entre la noche y la madrugada. Algo tiene la noche, algo tiene la madrugada para hacer oración. Evidentemente para una persona que está con horarios más complicados, pues va a ser complicado, ¿verdad? Pero sí más por la mañana, este, dentro de una vida normalita, por la mañana creo que es lo mejor. Pero algo tiene, siempre que se pueda, algo tiene la noche, de la noche a la madrugada. ¿La Biblia habla de la ansiedad o es falta de confianza en Dios? Miren, curiosamente ahorita acabo de recibir, a ver, permítanme, porque ya creo que ya me respondió. Porque estaba contactando con un doctor en fisiología neurológica, una cuestión un científico que ha estudiado la parte de las neuronas, porque me topé hace un par de días unas entrevistas que le hicieron a es un mexicano, se llama, ay, se perdió el nombre aquí. Bueno, de todos modos, ya cuando se salga la entrevista lo conocen, y digo, dudo que sea católico y todo esto, pero el estudio de la neurociencia, en el que él es doctor, eh, una de las entrevistas que escuché estaban hablando sobre el estrés en el embarazo, si eso afecta al bebé que se está gestando. Y como me han escuchado decir, yo creo que la inmensa mayoría de las cosas negativas y positivas que tenemos, yo no creo que se generen solamente desde que nacemos para adelante, sino desde la propia concepción. Evidentemente, en la entrevista él nos toca la cuestión del espíritu y todo esto, ¿eh? Del alma, pero sí habla desde el aspecto meramente científico del cerebro neuronal y todo esto, y él, lo que yo intuía, veo que tiene base científica, por eso para pronto lo contacté, y estamos ahorita por correo electrónico viendo a ver qué día se puede hacer esa entrevista, porque creo que aporta mucho todo esto de la neurociencia. Entonces, con esto de la ansiedad, habría que ver mucho la raíz de por dónde venga la cuestión, ¿eh? Creo que, no me recuerdo quién decía que la mucha ciencia ayuda a la fe, porque parecería que fueran contrarios la fe y la razón, o la ciencia y sabemos que al menos para el católico no, para los protestantes sí, porque ellos creen que la razón está corrompida, completa. Nosotros decimos que está afectada, que está herida, pero no está corrupta nuestra razón.
El mismo Papa Juan Pablo II por eso sacó una encíclica que se llama Fidet et Ratio, Fe y Razón, y estos aportes de la ciencia, o sea, nada más escucharlo a él, que está tratando la cuestión meramente científica, neuronal, esto le llaman neuroplasticidad. Antes se creía que el cerebro a una cierta etapa ya no crecía, no se modificaba, pero o sea, cada vez en los estudios se está dando cuenta de cómo puede ser modificable el cerebro. Y esto, para ponerles cosas específicas, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de adicción va generando, vamos a decirlo en un sentido popular, como canales en su cerebro. Por eso causa adicción, sea a una sustancia, sea la pornografía, sea lo que sea, cerebralmente, por eso tiene la adicción. ¿Por qué? Porque se hacen como métodos o sinapsis que en tu cerebro. Y uno dirá, bueno, pues ya está así, eso no se va a poder cambiar, claro, porque el cerebro tiene una plasticidad. Entonces, no me voy a enrollar mucho con esto, pero bueno, aquí la cuestión se me vino la atención a la mente con esto de que si la Biblia habla de la ansiedad, porque cuando agarramos la parte científica, yo ahora después nomás de escucharlo a él, aunque no fuera creyente, católico y todo eso, yo digo, esto tiene mucha relevancia a las cosas que nos dice la Biblia, a cosas que nos dice la teología, y que uniéndolas se puede hacer un montón de bien a las personas, ¿no? Mucho bien. Pero bueno, ya este científico, doctor en fisiología neurológica, creo que se llama el título, se llama el doctor Gabriel. Muy amable, ya me respondió, le escribí hace como una hora y ya me respondió rapidito, pero sí, creo que vamos a tardar algunas semanas en ponernos de acuerdo para hacer la entrevista. Para mí yo creo que va a salir mucho fruto, pero bueno, me enrollo. Vamos a ver otra tarjetita. Recomiéndame una lectura sobre las almas víctimas. Estaba pensando, bueno, si buscan, no sé cómo va esta en español, comunidad, si ponen Amor Crucificado, Padre Jordi, en un explorador, les va a salir la comunidad de él. Tiene su página en inglés, pero tiene la parte en español, y en la parte del libro se van al libro que escribió en ellos. El Padre Jordi con Lourdes, que es la cofundadora de esta comunidad, y ellos tocan bastante lo que serán más víctimas, y pueden comprarlo o pueden descargarlo gratis en PDF. Es más, déjenme, si quieren, ahorita les digo exactamente para que no les vaya a mandar a otra parte donde no es. Ok, si se van a Love como amor, Crucified, que es bueno, en español sería crucified.com, y ahí estoy viendo que ya tienen que la parte de inglés y español, y se van al libro y ahí pueden profundizar, lo pueden descargar gratis el libro en PDF. Pero bueno, libros sobre Gema Galgani, también ella, Santa Gema Galgani, tiene toda esta espiritualidad de almas víctimas. Hay un montón, no sé por qué ahorita no se me vienen a la mente. A ver, ahorita sigo respondiendo los que sí me están dejando por las tarjetitas con el signo de interrogación. Déjenme ver si puedo responder algunos del chat, que son los de Android, que están, supuestamente no les sale esa opción. ¿Cómo distinguir cuando lo es la voluntad de Dios? Ampliando la capacidad de discernimiento. Nuevamente, volviendo a esto del científico, neurocientífico que voy a entrevistar, si Dios lo quiere, conecto, es que cuando lo estaba escuchando no son cuestiones meramente científicas, pero es ahí donde tú ves que todo esto lo ha creado Dios. O sea, la ciencia, bueno, decía, no sé si era el padre, ¿cómo se llama? El padre Loring, que decía que cuando los científicos lleguen a la cima del monte, a lo más alto,
van a estar ahí sentados ya los teólogos. Entonces, es decir, la fe nos da un aventón muy rápido, pero eso no significa que menospreciemos la ciencia nos ayuda un montón, por eso la iglesia la iglesia tiene un observatorio, tenemos en lengua española el padre Carreira que ha trabajado en la NASA, entonces, pero bueno, una cosa que yo les digo es, esto no se trata de recetas, y esto me parece, honestamente yo les digo que sí me enfado un poco cuando veo la actitud entre católicos que es, le preguntan a uno tanto como si fueran recetas, ¿va? A ver, dame de uno, a ver, pongo la salecita más el pimienta, todo eso y así se va a salvar mi hijo, y así se va a convertir mi hijo, y así voy a perseverar. No se trata de eso, o sea, si necesitan cosas específicas siempre son las mismas, oración, mortificación, vida sacramental, sagrada escritura, magisterio de la iglesia, o sea, esas son las recetas, si quieren así como recetas, esas son las de toda la vida. Ahora, aquí la cuestión está, si tengo por ejemplo oración, y si verdaderamente tengo oración personal, y más si es delante de Nuestra Señora Eucaristía, mucho mejor, el discernimiento se va abriendo, porque aquí no hay recetas, o sea, no hay recetas, pero a Santa Mónica sí le funciona con San Agustín, pero es que ¿quién tiene otro San Agustín? San Agustín es único, o sea, entonces eh, nos puede motivar esos ejemplos, ¿verdad? Pero aquí necesitamos estar abiertos al Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar a tomar las buenas decisiones, tener un buen director espiritual, pero buen director espiritual, también ayuda bastante. Pero con esto del científico que pretendo entrevistar, él menciona también esta parte de, de que hay procesos cerebrales en donde tú te puedes estar como poniendo tú tus propios frenos, o sea, no viendo toda la realidad, ¿no? Hay un documental muy bueno que recientemente vi sobre los niños autistas, ¿no? Y que precisamente con estas nuevas teorías de la neuroplasticidad han podido ayudarlos, ¿verdad? Porque un niño no aprende como todos los demás. ¿Será que está enfermo? O simplemente que su cerebro está procesando las cosas de diferente manera. Entonces, bueno, esto simplemente lo traigo a colación por el hecho de que esto son procesos más que de recetas, de abrirse al discernimiento, ¿eh? de lo que el Espíritu Santo pueda plantear. ¿Debería agarrarme a puñetazos si quieren quemar mi parroquia? Depende, volvemos al discernimiento. Por eso me dices, cuando a mí me dicen, yo trato de después en pláticas o cosas así, dar mi opinión así como de manera general. Porque cuando alguien me dice, ¿qué puedo hacer con mi marido? Que estamos teniendo problemas y todo eso. Yo creo lo que me está escribiendo la señora, pero yo no sé la otra versión. Yo tengo que escuchar también la otra versión. Y muchas veces cuando escucho la otra versión, ya la recomendación que le iba a decir a la doña no es tan así. Entonces, por eso yo no, salvo algunas excepciones, no me gusta dar consejos específicos, porque yo no conozco la realidad. No sé qué parroquia eres, no sé de qué ambiente está, no sé, o sea, hay un montón de cuestiones. Por eso yo les vuelvo a repetir, para los que están entrando, dejemos esta tendencia como católicos, yo creo que como latinoamericanos, de querer recetas para todo. ¿Cómo hago que mi hijo se convierta? Paso 1, paso 2, paso 3, mézclelo, ponga cebolla, o sea, casi estamos pidiendo eso, en vez de ser serios en una vida de oración, que es en la vida de oración cuando va el Espíritu Santo abriendo tu discernimiento, que Él es a fin de cuentas el que conoce mejor a tu hijo que hasta que tú, ¿verdad? Entonces, no te estoy diciendo que no se necesiten ciertas cosas específicas, pero las cosas específicas les acabo de decir. Por ejemplo, el que me está preguntando aquí, agarrarme a puñetazos, pues lo primero que yo te diría, agárrate primero un tiempo delante del Santísimo y pregúntaselo a Él, porque a veces ni siquiera le preguntamos al Señor. O sea, yo pongo mucho el ejemplo de en los casos de los matrimonios, ¿verdad? Que a veces las señoras se quejan de que, ay, ¿por qué me dices ese viejo? Y pues el Señor les tendrá que decir, ¿me diste? ¿Cuándo me preguntaste? O sea, te casaste con alguien que ni siquiera tuviste la decencia de preguntarle al Señor, ¿es este el varón que quieres para mí? Entonces, lo básico es los pilares que les digo, oración, vida sacramental, vida de mortificación o penitencia,
Sagrada Escritura, magisterio de la iglesia, apostolado. Eso es lo de siempre. O sea, para los que quieren recetas, eso es lo de siempre. Ahora, haz esto bien, sobre todo la parte de la oración y la vida sacramental, y es ahí donde el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento. Una parte extra, eso casi no se puede con todos, pero tener un buen director espiritual te ayuda a discernir. Pero de ahí en más, a veces es responsable yo responder a ciertas preguntas que me hacen porque yo no sé el contexto completo, ¿eh? Y desafortunadamente muchos, no digo que ellos, ¿verdad? O que el que me hizo la pregunta aquí, sino que muchas veces queremos, les digo, recetas. Preguntamos para brincarnos varios pasos, brincarnos el tiempo de la oración, brincarnos el tiempo del silencio, brincarnos el tiempo de la vida sacramental, brincarnos y queremos escuchar de una persona que me diga lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto. Y no muchas veces va a ser así como Dios te va a decir qué hacer, ¿vale? A ver, voy a las tarjetitas, ahorita sigo con los del chat. ¿Qué opinas de Basula Raiden? Tengo muchas dudas sobre ella. No se metan. Opinión personal, no se metan en berenjenales. Evidentemente no recomiendo ni tantito así a esa mujer. Anteriormente tenía mis dudas, pero al que terminé escuchando fue al exorcista François Dermin, y Basula inclusive ha demandado al padre exorcista François Dermin porque él le comprobó que esto de la escritura automática no puede venir por Dios, y da una argumentación en un congreso de exorcistas que tuve la oportunidad de escuchar el material. No asistí, pero me mandaron el material. Se las digo rapidito. Basula Raiden lo que hace es escribir y parece que ella es la que no domina, y pronto se llama escritura automática. Nada más que dice que pues eso es así como ella misma se dice como que la secretaria de Dios y toda la cuestión. Ni siquiera los que escribieron la Biblia fue así. La Biblia, una cuestión dice, es palabra de Dios porque es inspiración de Dios, pero Dios siempre respeta la libertad. Y es aquí el punto donde el padre Dermin va en contra de Basula, porque Dios respeta siempre, es sagradísimo para Dios la libertad. Y él pone un ejemplo. Por eso hay una diferencia entre un trance, en el caso de los que hacen espiritismo o una posesión demoníaca, y lo que es un éxtasis. Si tú ves a alguna persona que está en trance y una persona que está en éxtasis, se parecen, porque están, parece que en otro mundo, ¿no? En otro mundo. Pero los que están en el éxtasis, por ejemplo, los que ven a la Virgen, verdaderamente a la Virgen y todo esto, nunca dejan de ser ellos. Dios respeta la identidad de la persona. Sí, le puedes acercar fuego y no les duele, pero espérate que después cuando recobran, ahí sí, o sea, se recuerdan de todo en este sentido ellos. El que entra en una posición demoníaca o un trance espiritista y todo eso, es el demonio que los usa. Por eso, por ejemplo, una persona puede estar posesa, no por culpa suya, se llaman, hay también posesiones por alma víctima, y en este sentido, todo lo que esa persona blasfeme, escupa y todo eso, no es pecado, porque no es ella. O sea, el demonio ha tomado su cuerpo y es el que está expresándose así. Entonces, en el caso de Basula Raiden, ya el padre, claro, da una argumentación más amplia, demuestra que no puede venir de Dios algo que viole la libertad del ser humano. Dios, los libros de la Biblia, Él inspiró, pero respetó al agiógrafo, que es el escritor santo, el agiógrafo, lo respetó. Por eso vemos géneros. Vemos en unos casos que sí es verdaderamente historia, tal cual historia, pero nosotros vemos géneros, por ejemplo, el Génesis. O sea, ¿quién estaba para escribir el Génesis? O sea, no. O sea, de hecho el Génesis se parece mucho a un libro más antiguo que se llama los diálogos de Gilgamesh, no me acuerdo. De hecho, los ateos se agarran de ahí. El Génesis se parece a un libro más antiguo que el propio Génesis. Sí, compadre, ¿por qué? Porque Dios respeta la libertad del que escribe.
Pero eso no lo hace menos palabra de Dios, porque Dios inspiró, la inspiración es de Dios y respetó. Y si se hizo poesía, pues ahí, como el Cantar de los Cantares o los Salmos, es poesía. Entonces, es decir, no es una narración histórica estrictamente hablando, pero ahí Dios da un mensaje. Entonces, por ejemplo, en el Génesis, ¿dónde se ve la inspiración de Dios? En donde se revela que somos criaturas de Dios, somos diferentes a los animales y a las plantas, somos hombre y mujer. O sea, hay enseñanzas esenciales que esas sí no las pudo agarrar el que lo escribió. Eso vino de la inspiración de Dios, pero la forma, Dios respeta siempre a la persona. Entonces, me acuerdo que también en ese congreso de exorcistas le preguntaron al padre de una señora que supuestamente, porque el demonio engaña tremendamente, que entraba supuestamente en éxtasis, y dice que le cambiaba la voz, que a veces salía como la voz de la Virgen y a veces la voz de San José, y dice el padre, no me tiene que explicar más, eso no viene de Dios, porque Dios no nos usa como si fuéramos títeres. Los verdaderos personas que entran en éxtasis, los pastorcitos de Fátima y todo eso, nunca dejaron de ser ellos. Dios respetó su identidad, su libertad, ¿verdad? Porque no somos títeres, ¿verdad? Entonces, en el caso de Basula, estas y muchas más razones, yo no les recomiendo que se metan con lo que viene diciendo esa señora. Además, que con esto cierro lo de Basula. Dice el padre Dermín, además, cuando me llegó la demanda por parte de ella, pensé tanto en el Padre Pío. Dice, al Padre Pío sí que se le hicieron injusticias y nunca lo viste demandando. Entonces, por muchas cosas lo de esta mujer no va bien. No. ¿Qué opinas de los tatuajes? Algo muy similar a lo que hace tiempo habló el Papa Francisco. Te recomiendo que pongas en YouTube Papa Francisco tatuajes, y mucho de lo que él dice estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, yo no satanizo, yo personalmente no me pondría ningún tatuaje, pero no los demonizo. Primero, ¿por qué? Porque los mismos cristianos, por ejemplo en Siria o en todas esas partes en donde estaba el ISIS y todo este tipo de islamistas fanáticos, precisamente para obligarse a no apostatar, se tatuaban una crucecita aquí. De hecho, una de las misioneras del Verbo Encarnado, la hermana Guadalupe, también se tatuó la de esta. Los cristianos eritreos se hacían una cruz aquí, tatuada, ¿eh? También. Entonces, ahora, ver que la mayoría de tatuajes en Occidente, es decir, en nuestros países, muchas veces es simplemente frustración, falta de autoestima y todo ese tipo de cuestiones, pues hay que decir que sí es cierto, ¿eh? Pero es que no podemos satanizar, es decir, el tatuaje es malo por ser tatuaje. No, yo personalmente no lo creo así. Y busquen ese video del Papa, él creo que con bastante sabiduría menciona, depende, ¿eh? ¿Qué hay atrás del tatuaje, ¿eh? Aun cuando yo personalmente salvo lo que se ponen los cristianos en Oriente para no apostatar, ese tatuaje yo sí me lo pondría, pero de ahí en más yo no me pondría tatuajes. Tengo una hija de 16 años y quiere hacerse tatuajes, ¿qué le puedo aconsejar? Volvemos a lo mismo, no hay recetas. Primero, yo no conozco a su hija. Yo más bien le diría, hacer que se conozca a su hija, ame a su hija, no solamente en el hecho de palabras, sin conocerlo, porque una vez, después de una charla, una señora se me acercó con un adolescente y me dijo, a ver, dile algo, se quiere poner un tatuaje. Y yo, más que decirle a él, le dije a la señora, ¿y sabe por qué se lo quiere poner? Y dice que no. Entonces, o sea, no me acuerdo si me dijo una respuesta muy superficial, pero es que él puede decirle, ok mamá, ya no me pongo un tatuaje, pero si es una carencia, por ejemplo, afectiva la que está teniendo, pues no va a ser ese tatuaje, va después a brincar al cigarro y va a brincar al otro, entonces no está solucionando, son tapaderas. Entonces no sirve dar sermonazos a los hijos, a ver, mira, esas son las razones por las que no te tienes que poner un tatuaje, a veces, y menos mujeres, todavía los varones que procedemos más con razones y todo esto, pero las mujeres, mira, una vez un conferencista le escuché de que él era como psicólogo y todo esto, dice que había tratado a una mujer que traía un rencor muy fuerte por una infidelidad de su esposo,
Y entonces este psicólogo que antes, bueno, ahorita creo que se volvió a perder, pero había tenido una conversión. Pero antes de que tenga la conversión, este, pues le recomendó, para quitarle su dolor, le dijo, mira, tales pueblos indígenas, tales pueblos, la infidelidad es algo normal. Y entonces ella le dijo, mira, mi problema no es de si en los esquimales se permite tener una o dos mujeres y la infidelidad. Mi problema es mi corazón, de que ese hombre que decía amarme se fue con otra. O sea, muchas veces ustedes mismas, las mujeres, ni siquiera necesitan razones, como proceden las cuestiones más por sentimiento. Entonces imagínense, o sea, si yo le digo, mire, prepárele este speech, este sermonazo a su hija y con eso va a entender, 16 años, adolescente y mujer. O sea, no va por ahí la cosa. Yo llamaría a que tuviera más tiempo de calidad con ella y, y que esto saliera naturalmente. ¿Qué está procesando? ¿Qué hay adentro en el corazón de ella? Etcétera. Es mucho más fácil dar sermones, ¿verdad? Pero por mucho que la persona los entienda y hasta puede decir, sé que estás bien, mamá, pero aún así me lo quiero poner. ¿Por qué? Porque su problema no pasa por la cabeza, viene quizá por el corazón, y más si es mujer, ¿verdad? ¿Qué piensas respecto a la invocación a la Pachamama en el día de Navidad, en el concierto de Navidad, en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano? ¿Fue una invocación o no? No conozco, pero si me alcanza el tiempo grabaría, digo, yo ya quedé claro en este aspecto, o sea, tengo un video que hay algunos que quisieran manipularlo como si estuviera yo a favor de la Pachamama. Yo mencioné, si eso, antes de que dijeran que era la Pachamama, dije, si eso es un ídolo, evidentemente estoy de acuerdo en que eso no tiene que estar dentro de la Iglesia Católica. Pero los que la sacaron y todo eso, no estoy de acuerdo también con esa actitud, ¿verdad? Y con todo lo que ha sucedido después, me parece que tiene que haber discernimiento, sobre todo sin minimizar. Tendríamos que acercarnos mucho a las culturas indígenas también para poder entender ciertas cuestiones, y sobre todo tenemos que priorizar, porque nuevamente yo no entiendo una persona que se esté rasgando las vestiduras por una imagen de la Pachamama dentro, y que les digo, se acaba de morir, por ejemplo, en Guatemala la semana pasada 4 niñitos de hambre en Guatemala, y eso no salga en las noticias de los católicos, y eso no se comente, y eso como si pasara nada más. Eso personalmente yo digo, ¿qué le dolerá más a Dios? Que pongan a la Pachamama en una de esas, en la aula Pablo VI, o que los propios católicos estemos siendo indiferentes ante tantas desgracias de seres humanos en donde Él está presente en su propia carne. Ese es mi punto. Porque muchas veces nos agarramos de este tipo de cositas para precisamente nos sirva de distracción ante otras realidades mucho más dramáticas, ¿eh? Algunos consejos para conservarse en castidad y cómo aconsejar correctamente al hermano sobre este tema. Sería muy amplio y también depende mucho de las circunstancias, ¿verdad? Porque la castidad no solamente se viola en el hecho de que estés teniendo relaciones sexuales o viendo pornografía. Hay un montón de veces de cómo se hace. Vamos, voy a poner el ejemplo de mi amiga esta Inma, del canal de YouTube que recomendé hace tiempo, de la Reina de Corazones. Cuando ella hizo los videos sobre esto de la modestia y todo esto, o sea, yo ni remotamente, y vaya que yo conozco bastante mujeres, ¿verdad? Trato más con mujeres que con varones, pero nunca se me hubiera imaginado que para ella es muy difícil, para ella y para varias, después ya les he preguntado y si es cierto, para muchas mujeres es tentación ver a un hombre, ya no digo sin camisa, sino enseñando los brazos, o sea, una camisa sin las mangas. Hay varias mujeres que eso no les excita ni nada por el estilo. Entonces, pongo este ejemplo para decir, habría que ver las circunstancias nuevamente, porque si uno quiere creerse que es casto simplemente porque no tiene relaciones sexuales o no ve pornografía, pero es que hay tantas formas de ir en contra de la castidad, ¿no? Y evidentemente en una transmisión aquí no puedo ampliar, ¿no? Me cuesta leer la Biblia, no comprendo tantas cosas, tengo que saber para comprender. No necesariamente, pero sí me preguntan a mí la forma de leer la Biblia. Primero, yo recomiendo el método más antiguo que tiene la iglesia, que se llama Lectio Divina. Por ejemplo, ahorita estaba Verónica, que es una consagrada del Regnum Christi. Ella tiene un canal que ya he promocionado, que se llama una palabra, ahorita se las digo. Búsquenla en YouTube
o en Instagram, y ella maneja de manera muy sencilla, no digo que la lección divina, pero sí parte de la lección divina es sacar una palabrita, y eso que te interpele, ¿verdad? Y de una sola palabra, Dios puede llevar mucho. Entonces yo lo que recomiendo es comenzar por los evangelios, no arranques desde el Génesis, porque ahí sí necesitas un poco más de contextos, de saber algo más, sino desde los evangelios, termina los evangelios, vete después al Hechos de los Apóstoles, las cartas, etcétera, todo. O sea, vete primero a consumir el Nuevo Testamento, pero no como quien quiere terminar un libro. Es decir, tú vas leyendo y si hay una palabra, una frase que te llama la atención, ya no continúes, quédate ahí, y esa pregunta o esa palabra, haz la pregunta y que te interpele a lo más profundo, ¿no? Entonces, a mí, como yo siempre les he dicho, o sea, yo ya le di en estudio, y las veces que voy a misa le di un montón de vueltas a toda la Biblia, pero de lectura personal la Biblia, en 38 años que tengo, no me la he acabado. Apenas voy en la carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro. O sea, empezando de los evangelios, o sea, ni siquiera el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. En toda mi vida, la lectura personal de la Sagrada Escritura, solamente llevo los evangelios, Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, las cartas de San Pablo, de Santiago también. Les digo, estoy ahorita en lo de San Pedro. ¿Por qué? Porque esto no se trata de acabarse un libro. O sea, hay un versículo que me deja, no te digo días, meses, a veces, que el Señor no quiere que me salga de ese versículo. Entonces, y como esto no se trata de acabarse un libro o de saber tanto, o sea, la Biblia se puede, dependiendo de cómo se va a leer la Biblia. Si quieres estudiarla, pues sí, métete un buen curso de Biblia católico, porque a veces hay bueno, aún dentro de la Iglesia Católica hay cada curso de Biblia más perdido que nada. Pero si es lectura verdaderamente espiritual, personal, la lección divina ayuda mucho, el método de la lección divina, y y entender de que esto es al ritmo que Dios quiere, ¿no? Pero eso sí, yo prefiero recomendar que comiencen precisamente por los evangelios y de ahí por el Nuevo Testamento. No les di el canal de mi amiga. A ver. Bueno, es un nombre. En su canal de YouTube, ella se llama esa es una consagrada, Verónica Brunkow, que es B de burro, R-U-N, K de kilo, O-W. Ella siempre toma lo del Evangelio del domingo y invita a discernirlo tomando una palabrita solamente. Entonces, un versiculito es una manera sencilla pero muy práctica para poder discernir con la Sagrada Escritura. Búsquenla, también la pueden buscar en Instagram, Verónica Brunkow, que es B de burro, R-U-N, K de kilo, O-W. Consejos para cuando nos atacan por creer en Dios. Es que nuevamente depende. Si el que me está atacando veo que está totalmente obcecado, posiblemente ahí impere más bien la prudencia. Si está un poquito abierto, posiblemente lo que Dios me pide es aguantar, dejarme humillar por esa persona, porque a través de eso la persona va a poder convertirse o abrir los ojos. O sea, depende. O sea, yo sé que repito mucho esta parte, pero entendamos que las cosas de Dios no son por recetas. Bueno, queda 2 minutos, ya me hizo aquí. No voy a poder contestar más. Y aquí ya son las 9, mucho más tarde allá, ya no alcanzaré a responder. 2 minutos para terminar. Vamos a ver si alguna pequeñita alcanzo a responder.